así que el profe metió su mano. ¿Está bien? Así que nada. Como les dije, si es de la 093, se le entrego físicamente el tubo. ¿Está bien? Si es de la 092, se queda conmigo. Dicho eso, ¿de qué hablamos la última vez, chicos? ¿De qué hablamos? Ángulos de referencia, funciones trigonométricas, profesor, simetría del círculo, puntos terminales y círculo unitario, ¿sí? ¿Qué es un ángulo de referencia, chicos? ¿Qué es un ángulo de referencia? ¿Qué es un ángulo de referencia? Un ángulo de referencia es, por ejemplo, si yo les doy un ángulo que esté en el primer cuadrante, ¿cuál es un ángulo de referencia? Si está en el primer cuadrante, el mismo. Si está en el segundo cuadrante, ok, profe, no me aprendió la fórmula, está bien. Yo lo que necesito que usted entienda lo que es un ángulo de referencia. Un ángulo de referencia, por ejemplo, puede ser un ángulo que esté en el segundo cuadrante, que tenga su lado terminal ahí, ¿sí? ¿Qué ángulo puede estar en el segundo cuadrante, chicos? 135, ¿sí? Eso escuché. Eso está súper bien. ¿Qué es el ángulo de referencia, profesor? El ángulo de referencia es la distancia más corta entre el ángulo que está en posición estándar, que es 135 grados, y el eje de X. Y yo se lo enseñé de esta manera. O me voy para el frente, o me voy para la parte de atrás. ¿Cuál es la distancia más corta? Para el frente, ¿verdad? Pues mi ángulo de referencia debe ser esta parte de aquí. ¿Y cómo lo hago, profesor? ¿Cómo lo calculo? Mi ángulo de referencia era de esta manera, o lo denotaba de esta otra manera. Y era entonces tomar mi eje de X, que sería entonces 180 grados, menos, ¿cuánto? Menos mi ángulo que está en posición estándar, que es 135 grados. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces en ese caso sería 45 grados. ¿Sí? Ese sería mi ángulo entonces de referencia al ángulo 135 grados. Ahora bien, lo más importante que usted entienda es ¿qué significa ese un ángulo de referencia? Ese ángulo de referencia puede ser positivo o negativo. ¿Puede ser negativo? ¿Sí o no? Yo les dije a ustedes que el ángulo de referencia es la distancia que es partiendo desde el lado terminal, desde ese ángulo de posición estándar, que es 135, hasta el eje de X. Y si yo le digo distancia, es porque ese valor, según precálculo 1, la distancia puede ser negativa. ¿No? Ah, pues, eso quiere decir que mi ángulo de referencia siempre tiene que ser positivo. Hasta ahí, ¿todo bien? Ok. Borro esto un momentito porque ya hablamos entonces del ángulo de referencia. Profe, ¿de qué más hablamos? De funciones trigonométricas. ¿Cuántas funciones trigonométricas hay? ¿Cuántas hay? 100, 200, 6. ¿Cuántas principales hay? Principales y recíprocas. Principales, y a esas tres principales yo le saco las ahora 3 recíprocas. ¿Cuáles son las principales? Seno, coseno y tangente. ¿Cuáles son las recíprocas, chicos? ¿Cuál es la recíproca de seno? Cuidado, no secante, cuidado. Cosecante. Tengan mucho cuidado. No es la misma, empieza con la S, pero no es. La recíproca de entonces de coseno, secante. Y la de tangente, cotangente. ¿Está bien? Así que vamos entonces a hallar los valores exactos de esas 6 funciones trigonométricas. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hago, profesor? Pues mira, nos dice, halla los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas partiendo de que ese ángulo es entonces bisecto. ¿Sí? Así que lo primero que debemos hacer es colocar las 3 principales.
Seno de t. ¿Y cuánto es t, profesor? Seno es pi sexto. Hasta ahí, ¿todo bien? Algo muy importante, chicos. Si yo les pido, ¿cuál sería, qué significa seno dentro del círculo unitario? ¿Qué coordenada significa seno? Y. Y coseno, x. ¿Está bien? Por si acaso. So, eso lo que quiere decir es que si yo tengo mi círculo unitario y yo quiero buscar el seno de pi sexto, yo lo que voy a hacer es buscar la coordenada de y en ese ángulo de pi sexto. ¿Sí? Y se les enseño para que lo vean. Profe, ¿yo voy a tener el círculo unitario en el examen? Sí, en la última página del examen. Lo importante es que usted sepa utilizarlo. ¿Cuál sería el seno de pi sexto ahí? Un medio. ¿Por qué? Localizo pi sexto, que es 30 grados. Busco que es seno es la coordenada de y. También sería entonces, ¿cuánto? Un medio. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con esa parte de ahí? ¿Estamos bien? Ok. Busquemos entonces la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente, chicos? Primero las principales, coseno. Coseno de pi sexto. ¿Cuánto era? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy importante, recuerden que como está en el primer cuadrante, esas coordenadas tienen que ser entonces positiva y positiva. ¿Sí? Son coseno y seno tienen que ser positivas. ¿Está bien? Tangente de pi sexto. ¿Qué es tangente de pi sexto? Seno. Ok, sería seno, profesor. Seno de pi sexto sobre coseno de pi sexto. Recuerde que tangente es y sobre x. ¿Está bien? Por si acaso. O es, en otras palabras, seno sobre coseno. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? So, ¿cuánto me daría? Un medio sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da? El primero con el último, que sería entonces 2 por 1, 2. Y la parte de abajo, los del medio con los del medio, profesor. ¿Sí? Entonces sería, perdone. Entonces sería raíz de 3, por si acaso. Uno sobre la raíz de 3. ¿Sí? ¿Y cuánto me daría eso, profesor? O lo puede dejar ahí o puede entonces racionalizar. ¿Está bien? Y queda entonces como raíz de cuadrada de 3 sobre... ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto, chicos? Sobre 3. Cuando yo multiplico dos raíces cuadradas, se rompe la raíz cuadrada en otras palabras. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuánto sería entonces cosecante? ¿Cuánto es cosecante? Cosecante es la función recíproca de quién. ¿De quién? De cero, ¿verdad? No tengan miedo. Entonces sería entonces, ¿qué cosita? Si es la recíproca, eso quiere decir que yo voy a tomar lo que fue seno y lo voy a ¿qué? A voltear. ¿Sí? Sobre el 2 va acá arriba y aquí el 1 aquí en la parte de abajo. ¿Está bien? Así que sería 2. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Cuánto es entonces secante? Secante de pi sexto. Eso sería entonces 2 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Sí?
So aquí usted recuerda que puede racionalizar y quedaría entonces como 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Sí? Y me falta alguna última. ¿Sí? ¿Cuál sería? Cotangente. Cotangente de pi sexto, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me da, chicos? ¿Voy a voltear a quién? ¿Qué fracción yo voy a voltear? La de tangente. ¿Sí? Se me va a quedar entonces como 3 sobre raíz cuadrada de 3. Lo que me convierte entonces en la racionalización, que sería entonces ¿cuánto? Pues 3 sobre raíz de 3 sobre 3, que me da entonces raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? ¿Alguien se perdió? ¿Todo claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Fuimos. ¿Cómo sería entonces buscar la de coseno 7 pi sexto, profesor? Ok. So, según el círculo unitario, ¿dónde usted cree que puede estar el 7 pi sexto? Primero que todo, ¿cuál es el ángulo de referencia para cuando yo les doy entonces 7 pi sexto? ¿Cuál es el ángulo de referencia? Yo lo mencioné el bendito miércoles. Si yo tengo un ángulo en medios radianes, ¿cuál es el truco, profesor? El truco es que si yo les pido el ángulo de referencia, va a ser esta parte de aquí, sin el numerador, ¿sí? Entonces sería el ángulo de referencia va a ser pi sexto. ¿Qué es lo que me están pidiendo en sí? Me están pidiendo coseno de 7 pi sexto, que eso en otras palabras es la coordenada en X de cuando usted ve 7 pi sexto dentro del círculo unitario. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora bien, profe, a mí me van a dar el círculo unitario, ya usted lo dijo, sí. Localicen dónde está entonces 7 pi sexto. ¿En qué cuadrante? ¿7 pi sexto dónde está? Aquí, ¿verdad? ¿Tercer cuadrante? ¿Le estoy pidiendo coseno o seno? Era coseno, ¿verdad? ¿Cuál es el coseno? Negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Está bien? So, si me piden seno, sería entonces la coordenada en Y. ¿Está bien? Así que sería esta parte de aquí. Ok, otra manera de hacerlo es el truquito que yo enseñé el miércoles, y es el siguiente. Si yo no sé dónde va a caer también se me olvida que yo tengo el círculo unitario en el examen, y yo quiero saber dónde cae el 7 pi sexto, lo que hago es que hago el círculo, pap, pap, ¿sí? Y voy a dividir, ¿en cuántas partes divido ese círculo unitario? ¿En cuántas partes? En el numerito de la parte de abajo, ¿cuánto es? 6, ¿verdad? Voy a tirar líneas por el medio, por el origen. 1, 2, aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Pues tengo que recordar que es a ese pi, que es de aquí a aquí, lo voy a dividir en 6 partes. Pues me falta entonces tirar otra línea, más o menos. Eso sería por aquí. Sí, por ejemplo. Pues ahora me va a quedar 5 y 6. Hasta ahí, ¿todo bien? Esas son las 6 partecitas. Ahora bien, la parte del numerador, el 7, me dice a mí en dónde entonces caería ese angulito. Pues mira, aquí está el 7. ¿Sí? Sigue en orden. Acá sería el 8, acá sería el 9, el 10, así. Entonces, está en el tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Está por aquí 7 pi sexto. Y usted ya lo vio por el círculo unitario. Yo les pregunté al inicio por qué o cuál era el ángulo de referencia, porque ¿qué relación tiene el ángulo de referencia con 7 pi sexto? ¿Dónde está pi sexto, chicos? ¿Dónde está pi sexto?
bisecto está en el primer cuadrante, esto es 30 grados. ¿Sí? Eso está por aquí. Este es bisecto. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Que son las mismas coordenadas, pero ¿qué va a cambiar? El signo. Porque aquí los signos de X y Y van a ser negativos. ¿Y aquí eran qué? Positivos. Aquí eran positivo, positivo. Y acá van a ser entonces negativo y negativo. ¿Sí? So, finalmente, van a tener las mismas coordenadas. Y yo les dije que también, que otra manera de usted poder calcularlo usando la calculadora, que la puede entonces formatear. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo hallar entonces ese valor de la raíz cuadrada de 3 sobre 2? Usted va a tener el círculo unitario. Lo más importante es que sepa usarlo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿No? Ok. Hallemos entonces el cuadro pi sexto. Perdón, cuadro pi tercio. Negativo. ¿Qué debo hacer, chicos? Vamos a ver. ¿Cuál es mi ángulo de referencia? Pi tercio. ¿Está bien? Recuerde que no es negativo pi tercio porque el ángulo de referencia siempre tiene que ser positivo. Hay que partir por ahí. Tengo mi ángulo de referencia, profesor. ¿Qué hago? Pues miren, busquen en el círculo unitario cuáles son entonces las coordenadas de quién. De pi tercio. Porque esas van a ser las mismas coordenadas de negativo por pi tercio, solamente que va a cambiar entonces el signo, dependiendo del cuadrante donde esté. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cuáles son las coordenadas de pi tercio? Verifiquen a ver. ¿Dónde está? Este de aquí, profesor. ¿Sí? Entonces tengo 1/2 y raíz cuadrada de 3 sobre 2. Hasta ahí, ¿todo bien? Ok. Dicho eso, lo que me está pidiendo es buscar la coordenada de Y. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, profesor. No, porque sería negativo. Ahora sí. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos el círculo unitario. ¿Y en qué sentido va ese ángulo? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? Horario, ¿verdad? Eso sería entonces para acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dónde quedaría el cuadro pi tercio? ¿No? Ok, tranquilos. En el tercero cae el positivo. Sería cuadro pi tercio, pero en el tercero. Pero positivo, perdón. ¿Sí? Pero se lo estoy pidiendo como negativo. ¿Dónde usted cree que va a quedar? Pues mira, profesor, si yo voy de forma como se supone los positivos, sería primer cuadrante, 2 cuadrantes y 3 cuadrantes, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues va a tener la misma frecuencia. Entonces va a ir, pero en forma horaria. 1, 2 y 3. ¿Se no está ahí? Estaría entonces ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. Vuelvo y repito. Yo miro dónde está el positivo, por ejemplo. Empiezo entonces desde el lado inicial. 1, 2 y este es el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Cuántos cuadrantes me moví, profesor? 3. Pues mira, cuando sea ese ángulo negativo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me muevo entonces del lado inicial, pero en forma horaria, y voy a contar los mismos 3 cuadrantes que yo hice, pero hacia atrás. 1, 2 y 3. ¿Y cuál es el cuadrante en este caso? El número 2. Pues mira, profe, ahí estaría entonces ¿quién? El negativo cuadro pi tercio. Hasta ahí, ¿todo bien? Por la simetría del círculo, usted ve que este ángulo es simétrico ¿con quién? Con este de aquí. ¿Sí? Y este de aquí es simétrico con este.
¿Se entiende hasta ahí, chicos? So, mi coordenada en Y de 4 pi tercio negativo, ¿cuál sería? El seno, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Este es coseno. Este es seno. Sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Positiva. Porque está en el cuadrante 2 y es seno. ¿Sí? ¿Qué es seno? ¿Coordenada en qué? ¿X o Y? ¿X o Y? Ah, pues Y, profesor. Ah, pues en el cuadrante 2, ¿cómo es Y? ¿Positivo o negativo? Negativo es la X y la Y es ¿qué? Positivo. Ah, pues mira, profesor, ¿es entonces qué? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Hasta ahí, ¿se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora bien, la manera más fácil fue tomar ese ángulo de referencia y tomar entonces esa misma coordenada en Y. Ese era el camino más facilito. ¿Se entendió cómo hacerlo, chicos? Se los di de diferentes maneras. La tercera manera sería que usted lo coloque dentro de la calculadora y también lo saque. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Por qué positivo el resultado? Ok. ¿Estás de acuerdo que estas serían las dos coordenadas, por si acaso? ¿Sí? Ok. Va a ser... Está localizado en el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo con esa parte de ahí? ¿Sí? Si estás de acuerdo que está en el segundo cuadrante, tienes que recordar entonces que aquí estaría 1, 2, 3. Acá sería negativo 1, negativo 2, negativo 3. ¿Sí? Acá sería entonces el eje negativo de X. Y acá arriba sería entonces, ¿quién? El eje de positivo de Y. ¿Sí? Por eso es que va a ser positivo. Sí, tienes que saberlo dónde localizarlo. Tienes que saber localizarlo dentro del círculo. El negativo 4 pi tercio. Y como les dije, la mejor manera es, o usted busca el ángulo de referencia, que sería entonces pi tercio, y va a tomar entonces su coordenada. ¿Sí? La coordenada en este caso, a ver, mira, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. A ver, es la misma que va a tener entonces el... ¿Sí? ¿Alguien más? Fuimos. Algo nuevo. ¿Cuál es la ecuación del círculo unitario, chicos? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a U al cuadrado, profesor. ¿Cuánto es el radio del círculo unitario? ¿Cuánto es? 1. ¿Sí? So, si es 1, ¿qué pasa, profesor? Cuando me dicen que yo no tengo un círculo no unitario, sucede que entonces el radio es igual a 1. ¿Está bien? Y entonces, profesor, ¿cómo yo busco ese radio? Utilizando la bendita misma formulita. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación de ¿qué? De un círculo, ¿sí? So, para buscar el radio, yo lo que voy a hacer es radio va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De las dos coordenadas X y Y, ¿sí? Así que en el examen lo que va a suceder es lo siguiente. Yo le voy a dar un punto, le voy a decir, ya, búsqueme, le voy a dar el punto 2,3. Usted me tiene que probar a mí que ese punto está sobre el círculo unitario. ¿Qué usted tiene que hacer? Saco el radio, y si el radio me da diferente de 1, ¿está sobre el círculo unitario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si me da diferente de 1, es porque no está sobre el círculo unitario. Si es 1, sí. So, vamos a probarlo, para que lo vean. Les dije que voy a tomar el punto 2,3. ¿Sí? Este X, este Y. Yo quiero que usted me diga a mí si este punto está sobre el círculo unitario. Ah, pues mira, utilizo la bendita fórmula del círculo unitario. Pero en este caso ya yo tengo X y Y.
Lo que me faltaría es la R. Eso es radio. ¿Cómo sería el radio, profesor? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Ahora bien, les pregunto. ¿Ese puntito que yo les di está sobre el ciclo unitario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque el radio es diferente de 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué sucede con eso, profesor? Si mi radio no es igual a 1, ya yo sé que ese punto está sobre un círculo que no es unitario, así que mis nuevas coordenadas, mis nuevas maneras de buscar las funciones trigonométricas van a ser las siguientes. Usted, para buscar, partiendo de que ese punto no está dentro de un círculo unitario, lo que va a hacer es, para seno, va entonces a tomar la coordenada en Y sobre el radio que usted acaba de sacar. ¿Sí? Para coseno va a ser lo mismo, simplemente que el numerador va a ser la coordenada en X. Tangente, ¿qué va a hacer, profesor? Y sobre X, ya usted tiene Y y X. Cosecante es la recíproca de quién, de seno. Pero lo que hago es que lo que me den seno lo voy a voltear. Secante, la inversa, la recíproca del coseno. Pues mira, lo que hago es que entonces la volteo. Y cotangente, X sobre Y, que será voltear la fracción de tangente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a hacerlo con el 2,3. ¿Cuánto sería seno? ¿Cuánto sería seno? ¿Cuánto es Y? 3 sobre raíz cuadrada de 13. Lo vamos a dar hasta ahí, no vamos a racionalizar. Coseno, ¿cuánto es? Dos sobre raíz cuadrada de 13. ¿Cuánto es tangente? 3 sobre 2. ¿Cuánto es cosecante? Volteo la fracción, lo que me dio en seno. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 13 sobre 3. Secante. Volteo la bendita fracción que me dio con coseno. Raíz cuadrada de 13 sobre 2. Y cotangente, viro también la fracción, en este caso de tangente. Sería entonces 2/3. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ok. Seguimos. Tenemos lo siguiente. Y esto va a venir en el examen, porque yo me voy a jurar que venga. Así que pendiente. Y hasta se los voy a poner con los mismos numeritos. Sea el siguiente punto, 5,-12. Este punto está sobre el lado terminal de un ángulo en posición estándar. Verifique si el punto está sobre el círculo unitario y hay entonces el valor de las 6 funciones trigonométricas. Profe, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi primer paso es demostrar si ese punto está sobre el círculo unitario o si está sobre un círculo que no es unitario. ¿Qué hago? Voy a buscar el radio. ¿Cuánto es el radio? Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Este es X, este es Y. ¿Sí? So, díganme, ¿cómo sería? Gracias. Ahí está. ¿Cuánto me da esto, chicos? 5 a la 2, 25. Más negativo 12 a la 2, que es 144. ¿Sí? Esto va a ser raíz cuadrada de 169. Que esto es 13, por la tabla de multiplicar. Y más vale que no me ponga el negativo, porque el radio es una distancia, por el cálculo 1. Así que, dicho eso, ya tengo mi radio. Este radio me dice a mí entonces si ese punto está sobre un círculo unitario o no. ¿Está en un círculo unitario? No, porque el profesor me dio 13. Y 13 no es el radio de un círculo unitario. ¿Cuánto es el radio de un círculo unitario? 1. ¿Está bien? Así que voy a poner aquí. 13 no es igual. Este es el símbolo de no es igual
en matemáticas a 1. Eso quiere decir que ese puntito, 5 negativo 12, no está sobre el círculo unitario. ¿Qué hago ahora, profesor? A ver, tiene que hallar entonces el valor de las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Y ya yo le di la formulita. Vamos a empezar aquí rapidito. Seno, ¿cómo usted buscaría? Seno del ángulo, en este caso lo voy a simbolizar con la letra T. ¿Cuánto es la coordenada? ¿Quién va arriba y quién va abajo? ¿Quién va arriba, chicos? Recuerden, ¿cuál es la coordenada que representa seno? X o Y. Y. Si no está sobre el círculo unitario, que yo voy a añadirle lo siguiente. Y sobre R. Para algo hay que sacar radio. ¿Sí? Para algo hay que sacar radio. Coseno, ¿cómo sería? Profe, todavía no voy a buscar el valor. ¿Cuál sería entonces Y? Negativo 12 sobre raíz cuadrada de 13. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Profe, es 13, no es raíz cuadrada de 13, es 13. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Coseno de ese ángulo, ¿cuál va a ser? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo? X sobre R, que sería entonces 5 sobre 13. Hasta ahí, ¿todo bien? Tengo el siguiente. Tengo ahora tangente. ¿Cómo sería tangente? Tangente es seno sobre coseno. En otras palabras, Y sobre X, ¿cuánto me da? Negativo 12 sobre 5. ¿Cuánto es cotangente de ese ángulo? ¿Cuánto es cotangente de ese ángulo, chicos? X sobre Y. X sobre Y. Muy bien. So, ¿cuánto me da? Negativo 5 sobre 12. ¿Cuánto es cosecante? Cosecante es la recíproca ¿de quién? ¿De quién? De seno. Así que, ¿qué hago con lo que me dio como resultado de seno? Lo invierto. ¿Cuánto me da? Excelente, Gabriela. ¿Qué más? Cosecante, secante. Me falta secante. ¿Cuánto es secante? ¿Cuánto? 13 sobre 5. Recuerde que la secante es la recíproca de coseno. ¿Está bien? Nos fuimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Oh, claro, fuimos. Ok. Tenemos el siguiente ejercicio, el último de esta bendita sección que parecía que duraba una eternidad. El lado terminal del siguiente ángulo θ está en posición estándar y descansa sobre la recta y igual a 3x. ¿Está bien? Hallan los valores de las 6 funciones trigonométricas si se sabe que seno de θ es igual a 0, pero menor que 0. Hay dos cositas muy importantes que yo espero que usted haya pasado por el precálculo 1. Y es, si yo tengo que el lado terminal de ese ángulo descansa sobre la recta y igual a 3x, es que va a tener la misma formita que tiene esa recta 3x. Y igual a 3x. Y lo más importante que usted tiene que entender es que, ¿cómo se dibuja esa recta 3x? ¿Cómo se dibuja? Va a tener una pendiente positiva, porque es 3, la pendiente ahí es 3. ¿Cómo yo sé por dónde ella va a cortar? O por dónde, si yo quiero saber por dónde
me va a cortar en el eje de Y. ¿Qué yo hago? Intersecto en el eje de Y, ¿sí? Hago a quién? A la X igual a 0. ¿Eso sería cuánto? Pues sería entonces 3 por 0, ¿sí? ¿Qué sería entonces? 0. Pues mi coordenada va a ser 0,0. Pues mira, por aquí es que va a cortar entonces ese angulito que tiene como ese ángulo que está en posición estándar y que está descansando entonces sobre la recta 3X. Ya tenemos la recta 3X, ¿sí? Lo más importante ahora es buscar lo siguiente. Nos dice, haya los valores de esas funciones trigonométricas si se sabe que seno de ese ángulo está menor que 0. ¿Qué significa esa última premisa? Que seno del ángulo sea menor que 0. Que esa coordenada en Y sea ¿qué? Negativa. So, ¿en qué cuadrante de los dos por donde está pasando esa recta Y igual a negativa? O Y negativa, perdón. En el cuadrante 3, porque aquí sería positivo. Pues sería acá, ¿sí? So, profesor, ¿qué hago? Ya yo sé que está en el cuadrante 3, ¿sí? Que en ese caso tengo que tomar entonces un puntito en el cuadrante 3. ¿Cuál será ese puntito? Para uno bien cercano al 0. ¿Cuál es el próximo número cercano al 0? Que sea negativo. Negativo 1, profesor. ¿Sí? Pues mira, toma entonces a quién. A X igual a negativo 1. Eso sería entonces Y igual a 3 por negativo 1. Que me da entonces negativo 3. Tengo entonces mi punto nuevo, negativo 1 y negativo 3. ¿Sí? ¿Dónde estaría ese punto? Por aquí, profesor. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, profesor? Pues miren, ya usted tiene entonces X y Y. Ahora usted va a buscar las 6 funciones trigonométricas. Vamos allá. ¿Cómo serían las 6 funciones trigonométricas? Seno, ¿cómo sería seno, chicos? ¿Cómo sería seno? ¿Cómo sería seno? ¿Cuál es la fórmula? Díganmela. Y sobre R. ¿Yo saqué R? ¿No? Pues vamos a sacar R. Pues mira, ¿cómo saco la R, profesor? Partiendo del mismo puntito que usted tuvo en el cuadrante 3. Sí, así que vamos a tomar aquí. R va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Raíz cuadrada de 10, por si acaso. Ahora sería seno del ángulo de Y sobre R. Pues sería entonces, recuerde que este sería X, este Y, sería negativo 3 sobre raíz cuadrada de 10. Coseno, ¿cómo sería? Coseno es X sobre R. Negativo 1 sobre raíz cuadrada de 10. Tangente, ¿cómo es? Y sobre X. ¿Cuánto es Y sobre X? 3, profesor, 3. Negativo 3 sobre negativo 1. Después de tangente va cosecante. ¿Cómo es cosecante? Cosecante es la recíproca ¿de quién? De seno. Pero lo que hago es que voy a virar la fracción. Raíz cuadrada de 10 sobre negativo 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Próximo, ¿cuál sería? Secante. ¿Cuánto es secante? La recíproca de coseno. Negativo raíz cuadrada de 10 sobre 1.
A ver, raíz cuadrada de 10. ¿Está bien? Secante y me falta cotangente. ¿Cuánto es cotangente? Profe, pues usted nos dijo ahorita que tangente era negativo 3 sobre negativo 1, que me daba 3. A ver, en este caso va a ser ¿cuánto? X sobre Y, ¿cuánto es? Negativo 1 sobre negativo 3. Así que sería un tercio. ¿Se entendió? ¿Sí? En los apuntes se los pongo más organizados. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ya usted lo sabe, el círculo unitario es bien importante para todas sus vidas. No, profe, porque yo no voy a verlo cuando estén trabajando, es verdad. Yo sí, porque pues, yo lo veo todos los días, lamentablemente. Pero, lo más importante de esta sección es que usted entienda por lo menos que es ángulo de referencia y las 6 funciones trigonométricas, ¿está bien? Les voy a dar un preámbulo rapidito de lo que es entonces la 5 puntos reino y les entrego entonces a la 092, les entrego entonces el examen. So, propiedades adicionales de las funciones trigonométricas, profesor. ¿De qué vamos a hablar en la 5 puntos reino? Vamos a hablar un poquito sobre el dominio y el rango. Propiedad par, impar, periodos, signos, identidades y al final vamos a hacer unas conclusiones. ¿Sí? Por ahora, lo que necesito que ustedes se recuerden que seno es con la coordenada de Y, coseno con la coordenada de X, y este ángulo puede estar entonces medido en radianes o en grados, ¿está bien? Importante, el dominio de las funciones seno y coseno, usted lo va a ver más adelante con las gráficas que yo les voy a presentar. El dominio de seno y coseno son todos los números reales. Ojo a eso, todos los números reales. Y usted va a verlo en la gráfica más adelante, pero por ahora teóricamente tiene que saberme contestar que el dominio de coseno y seno va a ser todos los números reales. Ahora bien, las coordenadas en Y, en donde seno y coseno van a tomar el valor más alto y el valor más bajito, verticalmente va a ser negativo 1 y 1. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Y si esos son los valores más altos y más bajitos, negativo 1 y 1 tiene que entonces ser mi rango de coseno y seno. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro? Por lo tanto, mucho cuidado. Recuerde que el miércoles yo les mencioné que hay unas funciones que si yo pongo en la parte de abajo, en el denominador, alguna función trigonométrica que sea 0, esa otra función trigonométrica que yo estoy estudiando me va a dar indefinida. Por ejemplo, el tangente y secante, cuando coseno es igual a 0, tangente y secante son indefinidas. Porque, ¿cuál es la fórmula de tangente? 0 sobre coseno. Eso quiere decir que si yo pongo el coseno igual a 0, me va a quedar seno sobre 0. Pues me da indefinida. Secante también porque es la función recíproca de ¿quién? De coseno. Esto quiere decir que entonces, en otras palabras, tangente y secante van a tener su dominio en cualquier valor real o número real, excepto cuando esté entonces, ¿cuánto es pi medio? ¿Cuánto es pi medio, chicos? 90 grados, ¿verdad? El dominio de tangente y secante va a ser todos los números reales, excepto cuando sea pi medio más la cantidad de vueltas por pi. ¿Está bien? Usted no se preocupe por cuántos números de vueltas usted va a tener. Yo se lo voy a poner así mismo, n por pi. ¿Está bien? Así que eso también va a suceder con tangente y con secante. Cuando usted tiene seno igual a 0, eso quiere decir que las funciones trigonométricas que tengan a seno en el denominador son las que van a quedar indefinidas. En este caso son cotangente y cosecante. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? Eso quiere decir que cotangente y cosecante van a tener su dominio en cualquier número real, excepto cuando sea el número de vueltas por pi. ¿Se entiende hasta ahí? Así que por ahora, concéntrese bien en lo que es el dominio.
Así que chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Recuerden que van a tener un videito, ¿sí? Como les mencioné en la sección de